Hay una inquietud callada que atraviesa los corredores de hospitales, los velatorios y los hogares cristianos sumidos en el duelo. Es una pregunta que no siempre encuentra voz, pero que arde silenciosamente en el interior de muchos corazones. ¿Qué ocurre si opto, o si deciden por mí, por la cremación en lugar del entierro tradicional? ¿Seré aún capaz de resucitar? ¿Dios lo permitirá? No es una duda superficial. Se adentra hasta el centro mismo del misterio cristiano, la resurrección de los muertos. Cuando esta cuestión se entrelaza con decisiones influenciadas por lo práctico, por lo económico o por desconocimiento, puede sembrar una inquietud profunda, un temor de haber fallado ante Dios sin saberlo o de haber comprometido la salvación de un ser querido. El Papa León XIV, con la claridad pastoral que lo caracteriza y que tantos fieles de tierras hispanas han aprendido a amar, no quiso dejar esta pregunta sin respuesta. Su voz, serena y firme, viene a traer luz a quienes caminan entre sombras, paz a quienes dudan, y orientación segura a quienes desean vivir su fe con profundidad y verdad. En sus palabras se escucha no solo la enseñanza eterna de la Iglesia, sino también la ternura de un pastor que vela por cada alma con amor incansable. Desde los albores del cristianismo, los discípulos de Cristo entendieron que el cuerpo humano no es un estorbo ni una simple cáscara. Es una obra del Creador, digna, sagrada y destinada a compartir la gloria de la redención. En cada misa dominical, proclamamos con convicción: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. No se trata de un símbolo, es una promesa concreta, firme como la piedra que cubrió el sepulcro de Cristo y que fue removida al tercer día. El Salvador no vino solo a salvar el alma. Él redimió al ser completo, cuerpo y alma, inseparables en su destino eterno. Por eso los primeros cristianos, incluso en tiempos de persecución, enterraban a sus difuntos con un respeto profundo, siguiendo el modelo del mismo Jesús, sepultado en un sepulcro nuevo. Las catacumbas, en tierras como Roma, no eran simples refugios subterráneos, eran verdaderos lugares santos, altares silenciosos de la esperanza, porque el cuerpo de quien ha sido bautizado es morada del Espíritu Santo, y aunque la muerte lo toque, no pierde ni su dignidad ni su esperanza. La sepultura cristiana se convirtió entonces en un acto de fe vivo, una siembra confiada, esperando la cosecha gloriosa de la resurrección. El cuerpo era confiado a la tierra como una semilla, aguardando el amanecer eterno en que Cristo lo transformaría en incorruptible y resplandeciente. En tiempos recientes, sin embargo, ha emergido una preocupación. La cremación, que otrora fue vista con desconfianza por la Iglesia, se ha vuelto más frecuente. Muchos fieles se preguntan con sinceridad: ¿está permitida hoy por la Iglesia? Y sobre todo, si uno es cremado, ¿podrá Dios igualmente resucitar ese cuerpo reducido a cenizas? Aquí el Papa León XIV ha recordado con fuerza una verdad inmutable. El poder del Altísimo no tiene fronteras. Aquel que formó al ser humano del polvo, que llamó a la existencia lo que no existía, también puede reunir los restos más dispersos, desde las profundidades del mar hasta los rincones del viento. La resurrección es una obra divina, y para Dios no hay imposibles. Sin embargo, lo que hacemos con nuestros cuerpos dice mucho sobre lo que creemos en el corazón. Y aquí entra en juego la enseñanza luminosa de la Iglesia, que nos guía para tomar decisiones no solo posibles, sino santas, prudentes y cargadas de fe. Porque no todo lo que es permitido edifica el alma. Aunque la cremación no impida la resurrección, sí puede ser reflejo de una visión menguada, una pérdida de sentido sobre el valor del cuerpo, sobre la eternidad, sobre el verdadero destino que esperamos. El Papa León XIV, fiel a su misión, ha urgido a los creyentes a recuperar una mirada cristiana integral. Una visión que no separa el cuerpo del alma, ni reduce el misterio de la vida eterna a un mero símbolo. Su invitación, cálida y directa, es a vivir con la eternidad en mente, con una esperanza que no teme a la muerte,
y con un respeto profundo por el cuerpo que Dios nos ha dado. Porque incluso en la muerte, el cuerpo cristiano es signo de algo mayor. Es tierra sagrada en espera del cielo. Desde la mirada contemplativa y pastoral del Papa León XIV, profundamente enraizada en la tradición de la Iglesia y con la ternura que caracteriza su magisterio, se alza una voz clara contra una de las grandes confusiones de la modernidad: la reducción del cuerpo humano a una simple envoltura descartable. En sus enseñanzas, especialmente dirigidas a los pueblos latinos profundamente marianos y sensibles al misterio de la vida y la muerte, el Papa ha alertado sobre una tendencia cultural que privilegia la acumulación de bienes materiales por encima del amor entregado hasta el final. Nos han hecho creer que el cuerpo es algo descartable. Nos han hecho pensar que ahorrar dinero es más importante que expresar amor hasta después de la muerte. Nos han llevado a olvidar que cómo tratamos a los muertos dice mucho de cómo valoramos la vida. Estas palabras resuenan, y León XIV las toma como punto de partida para despertar una conciencia dormida. Un signo que confirma esta visión se manifestó en Italia, en la pequeña ciudad de Lucca, a principios del siglo XX. Allí, una comunidad de religiosas carmelitas, impulsadas por el proceso de canonización, decidió exhumar el cuerpo de una de sus hermanas más queridas, fallecida más de 3 décadas antes, Santa Gemma Galgani. Era una joven de apenas 25 años, huérfana, frágil físicamente, pero con un ardor espiritual que encendía a quienes la rodeaban. Su vida estuvo marcada por profundas visiones místicas, sufrimientos ofrecidos en unión con Cristo y una devoción absoluta a la pasión del Señor. Durante su existencia, muchos dudaron de su santidad. Algunos incluso se burlaban de sus experiencias místicas. Pero como ha recordado en más de una ocasión León XIV, la historia de los santos no se mide por los aplausos del mundo, sino por la fidelidad silenciosa al Evangelio. Y después de su muerte, esa fidelidad comenzó a dar frutos visibles. Miles acudían a su tumba, y muchos testimoniaban gracias recibidas, curaciones inesperadas, conversiones profundas. Así, en 1930, al abrir su sepulcro, las religiosas y los testigos presentes quedaron anonadados. El cuerpo de Gemma estaba completamente conservado. El rostro sereno, las manos intactas, el cabello aún suave como si la muerte no hubiera pasado por allí. No se trataba solo de una sorpresa biológica, sino de un signo que tocaba el alma. La reacción fue inmediata. Personas que se arrodillaban, lágrimas de asombro, oraciones espontáneas que nacían del corazón. Porque, es verdad, el cuerpo es sagrado. No desaparece, no se disuelve, espera la resurrección. No desaparece, throme, idela, espera la resurrección. Huerpunco, espera, huerpunco, 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 huerpunco. El Papa León XIV, retomando el magisterio de sus predecesores y de forma particular su profunda veneración por los cuerpos incorruptos de los santos, ha insistido en que estos fenómenos no son normas universales ni garantías individuales de santidad, pero sí señales proféticas. Son como lámparas encendidas en medio de un mundo que corre el riesgo de olvidarse de que la carne humana, asumida por Cristo en la encarnación, está llamada a la gloria. Por eso, afirma con firmeza que la carne no es basura, es semilla de eternidad. Y aquí el Santo Padre se detiene para proponer una reflexión delicada, pero necesaria. ¿Qué papel tiene la cremación en esta realidad? ¿Cómo impacta esta práctica moderna en nuestra comprensión cristiana de la muerte y la resurrección? León XIV recuerda con claridad: la Iglesia no condena a los cremados. Dios no está impedido por el fuego. Pero a la vez, con la sabiduría de quien guía almas, advierte: si la cremación se elige sin una reflexión profunda, sin una fe arraigada, o incluso con el propósito consciente de rechazar la fe en la resurrección del cuerpo,
se puede estar suprimiendo una señal visible de esperanza. Y es que el modo en que nos despedimos de nuestros difuntos habla también de cómo creemos en el misterio pascual. La vida de Santa Gemma Galgani no fue simplemente un itinerario místico, fue una proclamación viva del Evangelio. Incluso su cuerpo, décadas después de ser depositado en tierra, continuó anunciando con fuerza: al tercer día resucitó según las Escrituras. En ella, como ha dicho León XIV en uno de sus discursos más conmovedores, la esperanza cristiana se hizo carne, y la carne se hizo testimonio de esperanza. ¿Pero qué nos dice esto a nosotros, cristianos del siglo XXI, que vivimos en un mundo donde todo parece ser fugaz, utilitario y desechable? El Papa invita a una contemplación que va más allá de lo visible. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué resiste el paso del tiempo, el polvo, el olvido? El cuerpo muere, sí, se corrompe, vuelve a la tierra o se reduce a cenizas. Pero hay algo más profundo que ninguna destrucción puede tocar: la promesa de Dios. En la voz doliente pero confiada de Job, León XIV encuentra el eco más antiguo de esta esperanza: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de que esta piel sea destruida, aún en mi carne veré a Dios. Job 19, 25, 26. Estas palabras no son una metáfora, sino una confesión de fe que ha atravesado los siglos. Ellas proclaman que incluso cuando todo se deshace, nuestra identidad permanece en las manos del Creador. Dios no necesita un esqueleto para resucitar a su criatura. Él conoce cada célula, cada fibra, cada gesto secreto de amor que hemos hecho en silencio. Y por eso, la resurrección no es una reconstrucción anatómica, sino una transfiguración gloriosa, una nueva creación. El cuerpo corruptible se reviste de incorruptibilidad, y lo mortal se reviste de inmortalidad. 1 Corintios 15, 44-53. Estas palabras del apóstol Pablo, tan queridas por el Papa León XIV, resuenan con fuerza en el corazón del que verdaderamente cree. No es el fuego lo que preocupa al Santo Padre cuando se habla de cremación, sino aquello que arde en el interior del hombre, la intención. Lo que realmente pesa es el motivo, la disposición íntima con la que se toma esta decisión. La elijo porque ya no confío en la resurrección de los muertos, porque considero el cuerpo un estorbo, o porque simplemente me dejo llevar por el ritmo mundano que todo lo vuelve práctico, rápido, higiénico y barato. El Papa León XIV, con esa voz que mezcla ternura de pastor y firmeza de profeta, ha recordado que el cuerpo no es un desecho, es semilla, es templo, es canal por el cual se ha manifestado la gracia divina. A través de él hemos servido, llorado, amado y sufrido. ¿Cómo no honrarlo aún después de la muerte? Aunque la Iglesia admite hoy la cremación bajo ciertas condiciones, nunca debe ésta ser signo de rechazo a la fe. El Catecismo lo proclama con claridad: la Iglesia permite la cremación siempre que no haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. SIC 23, 1. Y, como bien señala el sucesor de Pedro, ¿cuáles son esas razones inadmisibles? Negar la resurrección, despreciar el cuerpo humano, pensar que la muerte es el punto final y absoluto. Por eso la verdadera pregunta no es si Dios puede resucitar a quien ha sido cremado, por supuesto que puede, sino qué revela mi elección sobre lo que creo de Dios, de mi cuerpo y de mi destino eterno. Aquí, León XIV no habla desde un juicio, sino desde una llamada urgente. En esta era donde la fe se disuelve, la familia se fragmenta y los muertos son olvidados con rapidez, el Papa clama por un retorno al sentido sagrado del cuerpo, por una proclamación renovada de la esperanza cristiana, por un amor que no trate lo eterno como si fuera basura pasajera. Este no es un reproche, sino un susurro lleno de esperanza. Si hay tiempo, hay redención. Pero ¿cómo cultivar esta esperanza en medio de una sociedad que huye de la muerte? La cultura actual la esconde, la maquilla, la convierte en un trámite sin alma. No quiero velorio, tírenme al mar. No quiero que gasten,
frases dichas como si fueran humildes, pero que a menudo nacen de una herida. Nos olvidamos de que fuimos creados para la eternidad, y ese olvido deja cicatrices. Cuando ya no velamos a nuestros muertos, los vivos se quedan sin consuelo. Cuando ya no rezamos por ellos, pensamos que ya no nos necesitan. Cuando tratamos el cuerpo como si fuera una envoltura vacía, olvidamos que fue sagrado mientras albergó la vida. Los primeros cristianos sabían vivir ese umbral sagrado con una dignidad conmovedora. Encendían velas, entonaban salmos, administraban la unción, rodeaban al moribundo con oración y ternura, y cuando partía, lo vestían con respeto, lo velaban en comunidad, lo sepultaban entre lágrimas y esperanza. No era un trámite, era una ofrenda. En contraste, en muchos hogares de hoy, la muerte se reduce a una llamada, una urna sin rostro, ningún rezo, ningún abrazo, ningún adiós. Y esto no se dice para acusar a nadie, como bien matiza León XIV, sino para invitar a una reflexión serena. Estamos dejando morir el sentido cristiano del cuerpo y de la muerte, porque quien sabe honrar a sus muertos, sabe amar a los vivos. Quien acompaña el morir con fe, aprende a vivir con fe. Dar dignidad a un entierro no es un lujo, es un acto de amor. No se trata de gastar más, sino de amar mejor. Sí, es posible una cremación vivida con dignidad cristiana. Pero eso requiere más que cenizas en una caja olvidada en un placar. Requiere oración, respeto, signos visibles de esperanza. La Iglesia no cesa de recordarlo. Las cenizas deben descansar en un lugar sagrado, no dispersas, no en casa, sino en cementerios o columbarios bendecidos, donde se ore por el difunto y se espere en comunidad la resurrección. Porque incluso, convertido en ceniza, el cuerpo aún aguarda el regreso glorioso de Cristo. Así lo cree, así lo enseña, y así lo vive el Papa León XIV, con el corazón inflamado por la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. El Papa León XIV, con esa mirada compasiva y firme que tanto caracterizaba sus enseñanzas, recordaba que la Iglesia no dicta normas como quien impone cadenas, sino como quien cuida el alma de sus hijos. En tiempos de confusión y olvido espiritual, su voz resuena clara como campana en la madrugada. El cuerpo humano es más que un envoltorio temporal, es templo, es promesa, es esperanza en carne. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en 2016 el documento Ad Resurgendum cum Christo, León XIV lo acogió con gratitud, viéndolo como un eco moderno de verdades eternas. El documento no solo reafirma que la sepultura es la forma más plena de manifestar la fe en la resurrección, sino que también nos llama a custodiar con dignidad lo que ha sido morada del Espíritu Santo. El Papa León XIV insistía en ello con ternura paternal. El cuerpo fue ungido, fue nutrido, fue redimido. No lo tratemos como polvo olvidado, sino como lo que es, materia llamada a la gloria. En la cultura de los pueblos latinos, donde la familia y la muerte se entrelazan con oración, memoria y canto, estas enseñanzas encuentran eco natural. Por eso, se entiende que la Iglesia, con sabiduría que nace del amor, desaconseje prácticas como la dispersión de las cenizas, su conservación en domicilios particulares o su conversión en objetos decorativos, no porque no haya cariño, sino porque el cariño necesita formas que honren también la fe. Porque como dijo el Catecismo, los cuerpos de los muertos deben ser tratados con respeto y caridad, en la fe y esperanza de la resurrección. Para León XIV, enterrar a los muertos era mucho más que un deber piadoso. Era sembrar fe en el suelo de la historia. La tumba de un cristiano, solía decir, es la cuna de su eternidad. Cada cuerpo que reposa en tierra bendita es una semilla de resurrección, aguardando el soplo de Dios. Y como bien afirmaba Benedicto XVI, el modo en que tratamos nuestros muertos es un reflejo directo de cómo creemos en la vida eterna. León XIV no se quedó atrás al proclamar: no temáis al polvo ni al tiempo,
Temed más bien al olvido de Dios, porque el que espera en el Señor, aunque muera, vivirá. Pero esta reflexión no termina en la muerte. Al contrario, nos regresa a la vida, porque como bien enseñaba San Pablo en su carta a los Corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Y esta glorificación no se limita a la pureza sexual, como muchos creen, sino que se extiende a todo gesto de cuidado. El descanso que negamos por orgullo, los alimentos que usamos para tapar vacíos, los tratamientos que rechazamos por testarudez, los vicios que toleramos en secreto, y ese desprecio disfrazado que a veces sentimos hacia nuestro propio ser. ¿Cuánto duele? Pensaba el Papa León XIV, ver a tantos hijos de Dios tratándose como descartables, rostros que se miran al espejo con culpa, corazones que se consumen de comparación, vidas que se marchitan bajo el peso de la ansiedad, del remordimiento, del cansancio sin descanso, y en esa espiral de autodesprecio se pierde también la luz que anima el alma. Pero Dios no desea eso. Él, que abrazó nuestro dolor en la cruz, también abrazó nuestros cuerpos, rotos o sanos, jóvenes o ancianos, para redimirlos con ternura eterna. Por eso, León XIV, como buen pastor de almas latinas, llamaba con firmeza y dulzura: no olvidéis que todo lo que sois fue tocado por Dios. Incluso el cuerpo más frágil es digno de resurrección. Desde la mirada serena y llena de esperanza que tanto caracterizaba al Papa León XIV, este mensaje resuena con la ternura de quien ha aprendido a contemplar la vida con los ojos del alma. Él siempre recordaba que todo cuerpo humano, redimido por Cristo en su resurrección, está destinado a la gloria, pero esa transformación no comienza al final, sino en el modo en que tratamos nuestra carne hoy. No se trata solo de una promesa futura, sino de una responsabilidad presente. El Santo Padre, con su voz pausada y firme, solía preguntar: ¿estamos cuidando este templo sagrado que Dios nos ha confiado, o lo llevamos como un peso olvidado? Es necesario mirar hacia adentro. ¿Estoy tratando mi cuerpo como un regalo precioso, o lo veo solo como una carga pasajera? Doy espacio a la oración para alimentar mi espíritu, pero descuido el descanso, la salud, las fuerzas que también me ha dado el Creador. León XIV solía advertir contra esa falsa espiritualidad que justifica el descuido con un «Dios me cuidará», cuando en verdad el alma no está haciendo su parte. Cuidar de nuestra salud no es falta de fe, sino expresión de una fe viva y comprometida. Y también preguntaba con ternura pastoral: ¿cómo acompaño la muerte de los que amo? ¿Con reverencia, con fe, con amor? He pensado cómo quiero ser despedido cuando llegue mi hora. ¿Refleja eso lo que creo en lo profundo de mi corazón? He hablado con mi familia sobre la importancia de una sepultura cristiana, digna y llena de sentido. Esta reflexión, como insistía León XIV, no debe nacer del miedo, sino de la serenidad. No se trata de prepararse con angustia, sino con humildad y confianza. Y si en el pasado tomaste decisiones difíciles, si cargaste culpas o errores, no olvides que Dios conoce tu corazón. Lo que cuenta es el presente, lo que decides hacer con tu vida desde hoy, el testimonio que das. Porque al final, la manera en que tratamos el cuerpo revela lo que creemos sobre el alma. Y lo que creemos sobre el alma habla de cómo esperamos la eternidad, en medio de tantas preguntas que el corazón humano se hace, sobre todo cuando el silencio de la ausencia nos golpea con fuerza. León XIV recordaba con ternura las palabras eternas que consuelan: Dios no dejará en el polvo a los que lo aman. Si alguna vez estuviste frente a una tumba, si abrazaste una urna con las cenizas de alguien que amaste, si sentiste el eco doloroso del adiós en una habitación vacía, sabes que hay preguntas que gritan: ¿dónde está? ¿Me escucha? ¿Lo veré otra vez? ¿Dios se acuerda de él? ¿Se acordará de mí?
La respuesta, como lo proclamaba el Santo Padre con una convicción inquebrantable, es sí. Un sí eterno. Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera cuando la muerte parece haber cubierto todo de polvo y de ausencia. Él, nuestro Salvador, fue el primero en entrar en una tumba y el primero en salir glorioso de ella. Lo hizo para que la muerte nunca más tuviera la última palabra. El profeta Isaías ya lo había anunciado con poder. Él destruirá la muerte para siempre, enjugará las lágrimas de todos los rostros. Is 25. 8. Y San Pablo lo celebró con gozo ardiente. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la escritura que dice: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?» Inacoa 15, 54, 55. Pero tal vez nada consuela tanto como la promesa que brotó de los labios del mismo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una Nene o 11:25. Dios, en su infinita misericordia, no requiere de cuerpos completos para derramar su gloria sobre sus hijos. No necesita la integridad física para revestir de eternidad al ser humano. Aquel que formó al hombre del polvo de la tierra, el mismo que insufló su aliento divino en la nada, tiene el poder de levantar la vida desde lo más mínimo, desde lo que nuestros ojos no pueden ver. Lo único que el Señor pide es una fe encendida, un corazón que, incluso entre cenizas, se atreva a decirle: Señor, en ti confío. Y eso, hijo amado, está hoy en tus manos. Puedes decidir vivir con propósito. Puedes mirar tu cuerpo con dignidad, como templo sagrado, y disponerte interiormente para el encuentro supremo con el amor. Así lo ha repetido su santidad, León XIV, en tantas ocasiones a los fieles del mundo hispano, que la muerte no es un punto final, sino una pausa luminosa antes del abrazo eterno con el Padre. Que no hay ceniza que pueda apagar la llama de la promesa que Cristo nos dejó. Puedes, en este momento, consolar a quienes amas, con tu ejemplo, mostrándoles que la muerte no es un muro, sino una puerta abierta hacia la ternura del cielo. Ahora, te invito, como lo haría León XIV en su homilía entre las tierras de Castilla o en los pueblos del altiplano andino, a hacer silencio. Cierra tus ojos, respira, y deja que broten del alma estas palabras. Jesús, en ti espero. Aunque muera, sé que viviré. Toma mi cuerpo, mi alma, mi historia, y haz la tuya. Que ni la muerte ni la ceniza me separen de tu amor. Amén. Hoy hemos peregrinado juntos por un misterio que une a toda la humanidad: la muerte, nuestro cuerpo, y la promesa gloriosa de la resurrección. En la voz de la Iglesia, y como bien lo ha enseñado Papa León XIV en su magisterio pastoral, la cremación, cuando es vivida con reverencia, con fe profunda y en fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, no se convierte en obstáculo, sino en camino de esperanza. Hemos contemplado el valor del cuerpo humano, pequeño y frágil, pero morada del Espíritu Santo, merecedor de honor aún en la hora del adiós. Y hemos sentido en lo profundo el llamado ardiente a preparar el alma para el encuentro definitivo con Jesucristo, Señor de la vida. Frente a una cultura que huye del dolor y se esconde de la muerte, la Iglesia Madre Fiel nos anima a mirar el umbral del fin con los ojos bien abiertos, con valentía, con la fe que brota del Evangelio. No permitas que el miedo o la ignorancia arranquen de tu alma esa paz que solo Dios sabe dar. No dejes que la frialdad o el descuido opaquen la luz de tu testimonio ante los tuyos. Vive con la esperanza firme del que sabe que, aunque el cuerpo caiga, el alma será levantada en gloria. Y un día, en la plenitud del reino, veremos a Jesús cara a cara. Si estas palabras han llegado hasta el rincón más sensible de tu ser, te invito, como lo haría el Santo Padre, a permanecer en comunión con nosotros. Aquí hallarás voz que alienta, palabra que sostiene, y un abrazo del alma que renueva la fe. Comparte este mensaje con quien necesita luz entre sombras,
consuelo en medio del llanto. Nunca lo olvides. Jesús es la resurrección y la vida. En Él, la muerte pierde su poder. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, custodie tu corazón y lo llene de esperanza.